Muy buenos días, respetados estudiantes. Confirma por favor si me pueden escuchar y están viendo mi pantalla. Buenos días, profe, ahí se escucha. Listo, muchas gracias. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Yo les había dicho que les iba a dejar una tarea para la clase del día de hoy, pero preferí, como hemos visto, como solamente lo básico de los arreglos, pues preferí más bien adelantar hoy más bien el tema y ahí sí les voy a dejar pues una tarea relacionada. Entonces, pues por si acaso, para que sepan que no se les envió nada. Entonces aquí están viendo ustedes la pantalla compartida. Me dice que se escucha mal. Esperen, entonces vuelvo a revisar. ¿Cómo me escucha? ¿Mejor? Listo. ¿Pero se escucha bien o solamente? Listo, perfecto. Muchas gracias. Gracias por avisar. Eso es muy importante porque si no se nos terminan dañando los videos y todo lo demás. Muchas gracias. Listo. Entonces, la clase pasada habíamos empezado este tema de los arreglos, que es súper importante, esas estructuras de datos. Como les decía, también en programación hay muchas estructuras de datos. Eso es decir, imagínense lo que una estructura de datos simplemente es la manera en que yo voy a representar unos datos en la realidad en mi computador. Los arreglos son de los más básicos, los más poderosos, los más comunes. No son los únicos, hay otras formas. Y cada estructura de datos tiene su ventaja y su desventaja. Y en un curso, digamos, si ustedes ya aprenden a hacer cosas más avanzadas, deben aprender más estructuras de datos. Por ejemplo, los arreglos tienen la ventaja de que al ser contiguos en memoria son muy rápidos, porque además no solamente son contiguos en memoria, sino que además los datos son del mismo tipo. Entonces es muy fácil calcular en qué posición en la memoria queda el elemento 20, porque yo simplemente pues me corro 20 veces lo que ocupa un double y cosas de ese estilo. Mientras que si yo, por ejemplo, tuviera un arreglo de tipos heterogéneos, un entero, un char, un string, no sé qué, pues es muy complicado, se toma más tiempo calcular en dónde está cierto elemento y por lo tanto pues va a ser más lento. Pero ese arreglo heterogéneo pues va a ser más general, podría guardar otras cosas. Entonces uno gana y pierde, ¿sí? Y este pues digamos es la más fundamental, pero ya en aplicaciones más avanzadas pues uno puede pensar en otro tipo de estructuras de datos diferentes, árboles, listas enlazadas, queues, stacks, bueno, un montón de cosas más que existen. El arreglo es el fundamental para todo, entonces hay que aprenderlos. Recordemos que una de las partes más importantes de los arreglos es que las variables están contiguas en memoria, eso es una. Nuestros índices comienzan en 0 hasta n-1, porque los índices más o menos nos dicen cuánto nos tenemos que correr desde el inicio. Y la idea es que también habíamos dicho que deberíamos compilar siempre con sanitizers, porque también les mostré inmediatamente en la clase pasada que hay algunas veces cuando uno utiliza arreglos primitivos, sobre todo los arreglos primitivos son estos que nosotros utilizamos cuando declaramos con esta sintaxis. Cuando usamos estos arreglos primitivos, entonces tenemos el problema de que nos podríamos estar saliendo de los límites de nuestros arreglos al tratar de acceder a elementos y el programa no nos dice nada. El programa compila bien, corre bien, termina, bota datos, pero hubo unas corrupciones de memoria que uno debió haber detectado y pues los sanitizers nos ayudan a hacer ese tipo de cosas. La clase pasada habíamos hecho un ejemplo así de un arreglo normal, entonces recordemos que decimos qué tipo de datos va a ser el que se va a guardar, todo es el mismo double para todos, se llama data, en este caso el arreglo puede tener cualquier nombre, debe cumplir las reglas de nombres de todas las variables en C++, y le decimos cuando son de este estilo, cuando sabemos el tamaño, le decimos esto, le decimos cuántos queremos guardar, en este caso estamos pasándole una variable global, que tiene el mismo valor, pues, constante, ¿no? Que tiene el valor de 10. Estos arreglos que se conoce, cuyo tamaño se conoce en tiempo de compilación se llaman arreglos estáticos y quedan guardados en una parte de la memoria RAM que se llama el stack, que es relativamente limitada. Digamos, ustedes no pueden poner ahí un arreglo de 1.000.000 o de 100 de 1.000.000.000. Vamos a ver ahorita que podemos hacer un Stack Overflow por eso. Y uno lo puede inicializar. Y también recordemos que si uno inicializa al menos un elemento, todos los demás quedan en cero. Pero si uno no inicializa al menos un elemento, el arreglo queda en un estado indeterminado. En el sentido más bien es que lo que tiene como valores iniciales pues son valores basura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y veíamos que esto podía, sin los sanitarios, nosotros podíamos salirnos del arreglo y leer, pues, como la memoria RAM más adelante o atrás, incluso de nuestro arreglo, que este -1 no es como en Python, que eso es el último elemento, sino que este -1 es, pues, voy a donde está mi arreglo y me corro un elemento a la izquierda. Eso es lo que quiere decir, esa es la aritmética realmente. Y entonces eso era, pues, una cosa muy mala. Estoy haciendo como un repaso, pues, porque llevamos casi una semana sin ver esto. Espero, pues, que ustedes lo repasen, pero por si acaso lo hago.
Y aquí vimos un par de funciones, ¿sí? Vimos cómo inicializar un arreglo, simplemente si tenemos una forma sistemática que nos permita generar una fórmula que dependa de los índices de nuestro arreglo, yo podría pues aplicar esa fórmula, ese procedimiento a todos los elementos de mi arreglo. Por ejemplo, aquí estamos inicializando todos los elementos de nuestro arreglo con números pares que corresponden a 2 veces el índice. Tener en cuenta pues entonces cómo es que hay que tener cuidado con esto de no pasarse a n, ¿no? Que nuestros índices van desde 0 hasta n-1. Había otra función para imprimir el arreglo y había otra para, aquí estábamos haciendo era como calcular un promedio, entonces simplemente estábamos sumando todos los elementos de nuestro arreglo y luego imprimíamos el promedio. Lo que quiero hacer ahorita en esta primera parte es mostrarles cómo hacer esto mismo, pero con las nuevas estructuras de datos del estándar C++11, que son el array estático y el vector, que es dinámico. ¿Por qué? Porque a futuro lo que yo les recomiendo a ustedes es utilizar array o vector, o realmente el 90% de las veces utilizar vector, porque el vector es muy poderoso, el vector nos permite cambiar el tamaño de nuestro arreglo, se encarga de manejar la memoria, de hacer muchas cosas. Además es inteligente el vector saber cuánto mide él, esos arreglos primitivos no saben ellos mismos cuánto miden, uno tiene que calcular eso de alguna manera. Entonces tiene muchas ventajas el vector, tiene también, uno puede concatenar, uno puede, digamos que al ser de la librería estándar y al ser, digamos, un objeto, digamos, más abstracto, tiene un montón de ayudas para nosotros en programación que nos permiten vivir más fácil la vida. Entonces esa es la idea, eso es lo primero que les voy a mostrar y para eso entonces voy a copiar este código y lo voy a poner acá en donde que lo tengo completamente vacío, lo del array. Lo voy a copiar acá y vamos a poner acá, vamos a llamar std. Siempre vamos a compilar con sanitizers. Vamos a dejar esta variable global de tamaño. ¿Y cómo se utiliza el array? Primero, para utilizar el array, ustedes tienen que incluir el encabezado array. Ese viene el estándar C++11. Déjenme ver si así se ve. Si de pronto yo creo que se les ve más claro a ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Lo ven mejor así? ¿Cómo se ve a la derecha? Se ve Sí, igual. Chicos, ¿se ve mejor? Listo. Entonces, include array, no sé qué. Entonces, miren, lo único que hay que hacer es, primero que todo, incluir el encabezado array. Lo segundo que ustedes tienen que hacer, es cambiar la estructura. Ya no vamos a quitar esto que teníamos comentado antes. Ya no vamos a llamarlo de esta manera, de esa forma primitiva, digamos, ese arreglo así primitivo, estático, sino que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir del tipo estándar array, quiero declarar algo. Primero, entonces lo primero que ustedes colocan acá es cuál es el tipo de datos que esto guardaría. Entonces esto lo que va a guardar son tipos de datos double. Y hasta aquí simplemente es una sintaxis nueva que están viendo ustedes, es una sintaxis nueva, pero simplemente es sintaxis. Entonces estamos diciendo, vamos a aclarar del tipo std_array, una cosa que guarda doubles y además aquí ustedes le ponen el tamaño, en este caso n, y lo vamos a llamar data. Al hacer esto, básicamente están haciendo exactamente lo mismo de arriba, más otras cosas. Aquí internamente se está declarando un arreglo internamente. Data ahora es una cosa más compleja que por dentro tiene un arreglo primitivo de estos, pero además data por dentro también tiene su tamaño y tiene otra información que puede ser útil cuando uno esté haciendo, digamos, programas más avanzados utilizando la librería estándar, que son cosas que vamos a ver más adelante. Ese es el único cambio. Y de hecho, todo lo de abajo sigue quedando igual. Eso no hay que cambiarlo absolutamente. Porque todo esto de abajo, o sea, data, sobrecarga los corchetes para que uno pueda utilizarlos exactamente como si fuera un arreglo primitivo. Y entonces esa es la superventaja de tener ese tipo de cosas. Aquí ya dijeron que sea mejor, listo, gracias. Es una ventaja de tener ese tipo de cosas porque yo simplemente como que cambio esta representación, pero no cambia la usabilidad. Y vamos a ver entonces cómo nos queda esto. Ya lo exporté en este sistemita. Esto es para que me queden todos, después los pueda mandar rápidamente a la página web y se vaya actualizando, que se lo tenga súper desactualizado. Estoy acá, miren, entonces aquí está std_array, lo voy a compilar. No olviden que de pronto es bueno
Si a ustedes les molesta porque no están usando, digamos, Slackware o alguna otra cosa, pues le pueden especificar el estándar. Por defecto, el compilador que tenemos en la máquina virtual y en esas cosas ya soporta el estándar C++11 por defecto, pero ustedes le pueden poner aquí otros estándares. Yo lo voy a quitar porque ya está por defecto el C++11. Compilamos, ahí compiló, y lo voy a ejecutar, y ahí está. Es exactamente lo mismo que teníamos antes, miren. Los numeritos y el promedio. Entonces, no cambia, realmente no cambia, sino solamente la declaración, como ustedes pueden ver. Pero esto tiene otras ventajas. Para que veamos esas ventajas, entonces vamos a ir a CPP Reference. Voy a abrir otro acá. Vamos a ir a CPP Reference y vamos a entrar al capítulo o a la sección de Array para que ustedes vean qué otras cosas están disponibles cuando utilizamos Array. Entonces, miren, aquí lo que dice es, nosotros vamos a ver en un ratico clases, no en esta clase, sino dentro de muy poco. Aquí dice que ustedes tienen que decir el tipo de datos. Esto es una plantilla, o sea, ustedes pueden guardar ahí doubles, enteros, lo que sea. Entonces, el tipo de datos que van a guardar y el tamaño. Eso es importante porque estos siguen siendo arreglos estáticos. Aquí hay un ejemplo de cómo se declara. Ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo que hicimos. Y aquí abajo están todos los miembros que esto tiene por dentro, todas las cosas que tiene guardadas por dentro. Entonces, aquí lo que me importa es que ustedes vean que hay un montonón de funciones internas que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, operator corchete, lo que quiere decir es que ustedes pueden utilizar los mismos corchetes cuadrados para hacer el acceso a su arreglo sin ningún problema, por eso no cambia nada. Ustedes le pueden pedir, por ejemplo, que les dé como un puntero, como una dirección de lo que está al frente, de lo que está atrás, de los datos, el arreglo que está guardado por dentro. Otras cosas que se llaman el begin, el end, que son como se llaman iteradores que nos permiten utilizar la librería estándar, eso lo vamos a ver más adelantico. Nos permite preguntarle si está vacío, porque como no sabemos el tamaño, digamos que en principio yo podría estar usándolo sin saber cuál es su tamaño exacto, entonces uno le puede preguntar si está vacío o no. Uno le puede preguntar el tamaño, o sea, él sabe cuánto mide. Uno le puede preguntar cuánto sería el máximo tamaño que podríamos tener ahí, cuánto sería lo máximo que se puede guardar, que eso tiene que estar relacionado con el stack. Uno le puede decir que lo llene de un solo valor específico, por ejemplo, que lo llene con ceros, con unos o cosas de ese estilo. Uno también puede intercambiar valores con otro arreglo. Uno puede compararlos, o sea, todo esto ya está sobrecargado. Si yo quisiera, por ejemplo, comparar dos arreglos primitivos, tendría que hacer un for que vaya recorriendo cada uno de ellos, seguir mirando índice por índice y elemento por elemento, pues si son iguales o no. Todo esto ya está sobrecargado. Uno lo puede convertir en un arreglo, pero en el estándar C++20, o sea, un arreglo primitivo, o built-in se le llama. Y bueno, ya que hay unos ejemplitos extras. Entonces, como pueden ver, es una estructura que es mucho más inteligente. Quiero que le preguntemos esto, el max size y el size, para que ustedes vean eso cómo se utilizaría. Entonces, vamos a ir acá. Entonces vamos a preguntarle aquí. std cout. Vamos a preguntarle size. Aquí le vamos a decir data.size. Otra vez se me está demorando esto un poco en escribir y eso es culpa de VirtualBox. Cuando le instalo uno viejo, VirtualBox 5 o algo, me funciona muchísimo más rápido que cuando le instalo la última versión, la 6.1.18. Eso es un problema que tiene ahí, yo no sé qué es lo que pasa. Me va a tocar volver a la vieja. Y le vamos a preguntar aquí el max size. Entonces le vamos a decir, oiga, ¿usted cuánto será lo máximo que podría guardar? Obviamente el size nos tendría que hacer ir en 10, porque eso es lo que tenemos guardado. Y el max size nos va a decir cuánto sería el tamaño máximo que podríamos guardar en este arreglo. Voy a ir a la consola, vamos a compilar, y miren, max size es 10 porque ya le definimos el tamaño, ok. Entonces el tamaño es 10 y el max size es 10 porque recuerden que este es un arreglo estático, que tiene un tamaño estático. Otra cosa que quiero que veamos es cómo se ve eso en la memoria, para que ustedes vean que de verdad todo es contiguo. Entonces lo voy a abrir con DDD. Yo estuve revisando varios debuggers que me permitieran visualizar esto, pero realmente este DDD, el más viejito, el más feo, es el que mejor me funcionó realmente. Entonces, bueno, yo le aumenté un poco la fuente, pero DDD tiene un problema y es que como ustedes pueden ver, la resolución es un poco horrible. Un poco no, es bastante horrible. Sin embargo, ahí se ve
Entonces yo simplemente voy a proceder, voy a poner aquí un breakpoint y le vamos a decir que arranque. Entonces él ya llegó al breakpoint y le voy a decir que me haga un display de esto. Entonces ustedes lo pueden ver acá, aquí está data. Todavía no tiene nada, pero miren que ya sabe el tamaño es 10, ¿sí? Si yo le doy next, entonces aquí ya bueno, me imprimió el tamaño, me imprimió esto y ahora se va a empezar a inicializar data. Eso es un for que va a irme metiendo valores, entonces por eso va para allá, va para allá, va para allá. Vamos a ver si esto me lo muestra. Entonces miren que yo aquí, no sé por qué le tuve que dar doble clic. Y miren lo siguiente, ¿no? Vamos en este elemento, hemos inicializado estos elementos y los demás todavía están por allá en valores, digamos, ustedes saben, ¿no? Aleatorios, como de basura, con los bits que estaban en la memoria en ese momento. Y a medida que yo lo voy inicializando, pues eso se va arreglando y va quedando bonito. Pero observen de nuevo que todo esto es una estructura de datos que está contigua en memoria. O sea, internamente definitivamente data tiene un montón de información, pero además, internamente, pues también tiene su propio arreglo primitivo. O sea, esto no cambió, simplemente nos está generando a nosotros una forma más fácil, porque yo ya sé cuánto es el tamaño. Entonces, por ejemplo, yo acá ya no tendría que estarle diciendo que vaya hasta n. ¿Qué ventajas tengo yo aquí en esto? Como este arreglo, este array, sabe cuánto mide, yo en vez de utilizar esta línea, sale preguntando, ¿qué puedo hacer más genérico mi código? Yo podría preguntarle aquí, oiga, vaya hasta data.size. Y esto es lo mismo, pero yo ya me estoy evitando tener que llamar a esta n, y miren que al final el alcance de esa variable n como que va a estar solamente aquí local. Miren que acá también lo puedo hacer así, data.size, y acá también, data.size, y aquí también podría dividir por data.size. Entonces miren que ya la n desapareció de todo nuestro código, realmente solo queda en la declaración, y eso es muy bueno porque yo estoy haciendo un código que es mucho más genérico, y por ejemplo, si yo ahorita hago una función que reciba este arreglo, entonces él mismo tiene su tamaño, yo no tengo que pasarle ese parámetro extra. En cambio, si yo lo hiciera con arreglos primitivos, sí tendría que pasarle el tamaño de mi arreglo a esa función para que sepa pues hasta dónde va. Ahí compiló, y si lo ejecutamos, miren que ahí dio exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces el código se está volviendo cada vez más y más genérico. E incluso, quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes se acuerda de los arreglos, los for auto? Pero antes voy a responder una pregunta que hicieron acá. ¿Con stdarray si no inicializa también la asigna de valores aleatorios? Sí, sí, también queda con valores aleatorios. O sea, siempre, pues como yo no estoy inicializando, entonces queda ese problema. Entonces recordemos que siempre uno tiene que inicializar las cosas. Gracias por la pregunta. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguien se acuerda del foro automático que vimos hace un tiempo? Lo hemos usado muy poco, pero por ahí ha aparecido. ¿Alguien se acuerda de un foro automático? ¿No? Entonces miren que el foro automático lo que hacía era, como estamos recorriendo un arreglo, haciendo lo mismo con todos, digamos que aquí abajo, desde que no necesitemos, por ejemplo, los índices explícitamente, aquí sí los necesitamos, ¿sí ven? Aquí estamos necesitando el índice explícitamente. Entonces, sí, ese se puede reemplazar, pero lo que les quiero mostrar es que este for incluso se puede reemplazar por algo más sencillo, más genérico. Es un foro automático. ¿Qué es un foro automático? Entonces uno le va a decir aquí, esta es la sintaxis del foro automático. Uno le dice, oiga, yo no sé cuál es el tipo de datos de lo que está ahí guardado. Entonces simplemente vaya y extraiga. Entonces voy a ponerle un valor local por auto x, voy a llamar x al valor que voy a extraer y le voy a decir, x está dentro de data. Vaya recorriendo todo mi arreglo, vaya recorriendo todo mi arreglo data, y por cada valor de esos haga lo que está aquí dentro del for. Y él mismo, como data sabe cuánto mide, data sabe hasta dónde va, data sabe todo, porque data es un array más inteligente, entonces él mismo sabe dónde empezar y dónde terminar. Y yo me quito todo ese problema de manejar esos índices explícitamente, que me equivoqué en el tamaño, que me salí, eso ya no va a pasar. A menos que yo lo haga explícitamente, eso ya no va a salir no va a salir en un for. Y ese es un foro automático. Ahora, ¿yo por qué le pongo auto? Pues porque yo le estoy diciendo, usted mismo deduzca cuál es el tipo de datos que tiene data. Pues obviamente es un double, pero está creando una copia. Si yo hago esto y estoy creando una referencia, la puedo modificar
Y si yo no quiero modificarla, pues puedo hacer todo esto así para que quede una referencia, o sea, no cree copias y no las pueda modificar. ¿Se acuerdan que las referencias son más rápidas, no son copias? Entonces no la voy a modificar. Pero bueno, vamos a dejarlo así por sencillez. Y acá lo mismo, miren, acá también puedo hacer esa. Aquí simplemente le voy diciendo, oiga, yo quiero que usted vaya sumando cada una de esas X. De hecho, hay unos algoritmos que hacen esto por nosotros. Pero como ustedes pueden darse cuenta, pues cada vez se vuelve como más genérico nuestro código y también estamos como asignándole más trabajo simplemente a la librería estándar y así nos estamos salvando nosotros un poco de todo este rollo de posibles problemas a salirnos de la memoria y cosas de ese estilo. Entonces es exactamente igual, pero miren que es más genérico, entonces voy a quitar ya las líneas que nos están sobrando para que veamos realmente que. Y todo, pues también porque nuestros arreglos son más inteligentes. Así como yo estoy metiendo todo en la función main, también funcionaría el auto para un arreglo primitivo. Pero si lo mandamos a una función que no sea la función main, sino una función diferente, ya no va a funcionar. En cambio, con los arreglos array sí funciona. Tal vez para ustedes, con auto se pueden hacer operaciones, digamos, ahí cuando tenemos números pares en los índices de data. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, si, digamos, de pronto la puedo tratar de traducir es, si tuviéramos esto, si yo quisiera escribir este for con un auto, ¿sí? Digamos que pensemos que de pronto por ahí es la pregunta. ¿Cómo hago para extraer los índices de pronto, cierto? De pronto es algo así. Digamos que si yo lo quiero así con auto, yo lo que haría sería declarar un contador por fuera que pues, va a estar asociado a los índices en este caso. Entonces yo simplemente aquí dentro del for, él va recorriendo cada cosa. Yo lo que le diría entonces acá es que X va a ser igual a 2 por ese contador, más pero me falta hacer algo, pilas. ¿Alguien se da cuenta? ¿Esto sí realmente estaría escribiendo nuestro arreglo o no? ¿O qué me faltaría hacer? En otras palabras, cuando yo hago X igual a esto, ¿este X es un elemento del arreglo o es una copia de un elemento de un arreglo? Me falta ponerlo como referencia, exactamente. Entonces yo simplemente lo pongo como referencia, muy bien, ¿sí? Lo pongo como referencia y ahora sí, como lo puse como referencia, ahora sí estaría modificando mi arreglo. Miremoslo cómo sería sin referencia. Miren que no se modificó nuestro arreglo, ¿sí ven? Quedó con unos valores raros. Esos ceros no es que ya se haya inicializado, eso quedó así aleatoriamente. Miren que a veces salen más ceros y menos ceros, ¿listo? Eso es completamente al azar. Pero si yo le pongo esto como referencia, lo compilo, miren que ahora sí lo modifico. Entonces sí se puede hacer, pero si yo necesito una operación que de alguna manera recupere o utilice los índices, pues tendría que crear un contador externo para eso, pero sí se puede hacer. Y si quiero modificar mi arreglo, pues tengo que devolver el auto como referencia. ¿Queda respondida esa pregunta? Usuario 521, 500. Listo. Bueno, entonces miren que aquí hemos transformado absolutamente todo nuestro código para que utilice de forma automática implícitamente los tamaños, todas esas cosas, y se vuelve mucho más sencillo. Y miren que en el tamaño pues solo queda como en un sitio específico, entonces le hemos quitado como alcance. Esto de hecho ya no necesita ser una variable global porque nadie más la necesita. Ya la podemos poner acá, ¿sí? Nadie más necesita saber ese valor de esa variable salvo en la declaración. Nuestro código es mucho mejor así. Cuando tenemos menos cosas compartidas, todo está más aislado, eso es mucho mejor. Entonces, bueno, voy a mostrarles este último que le hice un cambio para que vean que sí compila y corre y no tiene problemas. Y miremos una cosa, ¿no? Habíamos dicho que con esto supuestamente nos protegíamos. Vamos a ver qué pasa. Yo trato de escribir data de n. Vamos a ver. Este operador, aquí no creo que pase nada. Miren, él votó algo. Pero si uno quiere tener cuidado con eso, uno le puede utilizar en vez de esos corchetes el operador AT. Ahí está escrito en CPP reference. Y de todas maneras, espérense que creo que no lo estaba exportando, qué burro.
Y miren que el operador add sí verifica, ¿sí? La función add, una función interna, miren que yo le pongo un punto para decir que es interno a data, me está diciendo que nos estamos saliendo. Entonces estamos por fuera. Y ahora, pues si yo le pongo -1, vamos a ver, también me dice que estoy por fuera, pero miren que es una cosa completamente loca, ¿no? Entonces, digamos que esto es muy útil. Implícitamente él puede hacer los chequeos sin tener que utilizar los sanitizers. Bueno, quiero de todas maneras ver aquí. Lo escribí mal. Uy, claro. Uy. Compilar. Y aquí sí lee cosas. O sea, miren que si utilizamos esto así por defecto, él no va a verificar. Tenemos que utilizar el at. O nuestros amigos los sanitizers. Obviamente también aquí van a funcionar. Menos f sanitize igual a address. Y entonces él sí nos está botando el error. Bueno, entonces vamos a poner acá detected by sanitizer address. Bueno, entonces el código se vuelve más sencillo. Este es uno de los mejores usados. Si ustedes realmente necesitan un arreglo de tamaño fijo y no va a cambiar y tiene que ser así, tiene que estar en el stack o lo que sea, utilizar array. Pero ahora viene uno que es mucho mejor, que es el vector, que tiene las ventajas del array, pero más ventajas extras. Por ejemplo, tiene ventajas en que yo puedo cambiarle el tamaño ahora. Puede ser que estoy leyendo un archivo, yo no sé qué tamaño es, entonces yo puedo decir, bueno, lea primero, hagamos un arreglo de 1000 y si no cabe, pues ahora hagamos un tamaño de 2000 o de 10.000 y le puedo cambiar ese tamaño y él se encarga por dentro de hacer toda esa manipulación de memoria de coger el arreglo viejo, tenerlo ahí, crear uno nuevo del tamaño suficiente, copiar lo viejo a lo nuevo y luego descartar el viejo, liberar memoria, hacer todo eso por nosotros. Entonces, por eso les digo que es, en general, lo mejor es utilizar los vectors, que son los que vamos a ver ahora. Voy a copiar este código y vamos a ponerlo acá en los vectors. Antes de seguir, ¿alguna pregunta más con los arrays? Si yo en el chat no veo ninguna pregunta. Y en el amor anónimo, creo que ya hemos respondido la última. Sí, ¿hay alguna pregunta con los arrays? Ah, pues mientras que de pronto se les ocurre una pregunta, voy a subir esto. Y ¿dónde estamos? Tengo un montón de cambios que ni idea. Listo, ahí se los subí, se los envié al repositorio por si acaso para que ustedes lo recarguen. Recuerden, el repositorio es este. Esta es la dirección en GitHub. Pues digamos, entran con el usuario y ponen esto y ahí está. Y ya lo tendrán disponible. Bueno, entonces como no hay preguntas, vamos a seguir entonces con los vectors. Y con los vectors, entonces vamos a cambiarle el nombre a esto. Entonces, ¿cuál es la idea con los vectors? Lo mismo. En vez de poner array, ponemos vector. Eso es lo primero. Y acá, lo único que va a cambiar es que no vamos a poner array, sino vector. Y le vamos a quitar este tamaño. Porque nuestro vector puede tener tamaños arbitrarios. Hay dos maneras de decirle cuál es el tamaño. Se la puedo decir aquí directamente. Y le puedo decir que se llene de ceros, por ejemplo. Es una forma. O la otra forma es venir acá y decirle data.resize n. Esta es una de las grandes ventajas de los vectors. Yo le puedo hacer cambiar de tamaño. Y él hace la manipulación de la memoria por dentro. Igual nosotros vamos a aprender a utilizar lo básico de la memoria dinámica, así esta memoria que uno pide y libera y todo eso. Vamos a hacer lo básico también, porque eso hay que saberlo pues, para algunos códigos que todavía lo usan. Pero en general, esto es mucho mejor utilizar vectors para hacer ese tipo de cosas. Entonces, como les digo, pueden hacerlo directamente en la declaración o pueden hacerlo después. ¿Bien? Entonces voy a dejarlo acá para que lo vean y este lo voy a dejar comentado, pero es exactamente lo mismo. Y yo puedo irle cambiando el tamaño.
Más adelante por aquí le puedo hacer que haga un resize a 30, que haga un resize a 1 y así, lo puedo estar jugando. Ojo, no hay que volverse locos, o sea, esto está ayudándole a uno a facilitar esa manipulación de memoria, pero siempre que uno está manipulando memoria, eso implica una penalización en tiempo de ejecución, o sea, eso se demora, sobre todo en arreglos muy grandes. Entonces, la idea es que si uno no sabe un tamaño, pero tiene una idea, digamos, yo tengo un archivo que debe tener unas 20.000 líneas por lo menos, pues entonces yo creo mi arreglo al principio, mi vector de un tamaño 20.000, y él mismo al final se dará cuenta si necesita más o no necesita más. Vamos un momento a acá, a CPP Reference. Esto es uno de los tantos contenedores que tiene C++. Miren que aquí hay muchos más, muchas estructuras de datos extras. Estamos viendo solo dos. Vamos a ir al vector, porque son las más usadas. Estas que estamos viendo acá son las más usadas. Entonces el vector simplemente requiere el tamaño y uno le puede decir un allocator, pero no nos vamos a meter con eso por allá. Tiene también, pues, muchas cosas internamente, también, pues, tienen el operador igual, tienen, miren, el at, otra vez, el operator también está sobrecargado, también el corchete, también podemos acceder a los datos, los iteradores esos que les dije que son útiles cuando utilicemos otros algoritmos, el tamaño, el size, uno le puede decir que reserve cierto tamaño, uno le puede preguntar el capacity también. Entonces, miren que esto es como cuando uno dice, yo sé que este vector puede crecer hasta cierto tamaño, pero en este momento no sé si lea eso o menos. Entonces, le puedo decir que reserve cierta memoria. Por ahora no nos preocupemos con eso, pero son cosas que uno puede hacer para evitar que él esté como aumentando y aumentando de tamaño cada vez que uno le añade un elemento. Uno le puede decir también que borre todo lo que tiene, que inserte ciertos elementos, que ponga algo atrás, que borre algo del final, cambie de tamaño, que se compare con otro vector, que borres bajo ciertas condiciones, pero ese es en el estándar C++20. Y les voy a mostrar entonces otra cosa como el pushback, ese es uno de los típicos que se utilizan acá. Entonces, por ahora dejémoslo así igualito, aquí no va a cambiar absolutamente nada más. Para que vean ustedes que no cambia como el uso, no cambia la interfaz, sino que lo que cambia simplemente es como esta declaración. ¿Vean? Entonces, ya lo exporté, vamos a compilarlo. Ah, no, ahí no es. G++, menos G, el menos G es para ahorita visualizarlo en DDD. Hacemos punto .out y miren que da lo mismo, pero observen ese max size. Le damos la documentación un momento porque olvidé un momento las unidades en lo que eso sale. Max size dice returns the maximum possible number of elements. Yo dudo mucho que este sea el número máximo, esto es demasiado grande. O sea, yo no creo que yo pueda hacer un vector de todos estos en mi computador, en mi máquina virtual, de todos estos vectores. Yo dividiría esto por eso de pronto está en bytes. Vengan a ver, miremos. La documentación. Sí, aquí yo creo que está haciéndolo como para chars o algo así. O sea, esto habría que dividirlo ¿cuánto ocupa? La relación que haya entre doubles y chars, por ejemplo, para saber realmente cuántos doubles cabería. Porque esto sí es muy, muy grande. Miremosle el capacity. Ok, el size, listo. Pero a lo que voy yo es que aquí no sale 10 y 10. O sea, uno puede cambiar el tamaño de este vector. Y eso es súper útil, precisamente, porque se encarga de hacer todo eso por nosotros. Entonces vamos a visualizarlo un momentico en DDD. Ah, creo que ahí está abierto. Simplemente que recargue otra vez. Vamos a decir si está cargándolo bien. Bueno, voy a volverlo a abrir. Listo. Vamos a dar run y acá. Vamos a decir que me haga un display. Entonces aquí me está diciendo, esto es un vector de longitud tal. Miren que por defecto supuestamente tiene esa longitud gigantesca, porque yo estoy parado acá, todavía no le he dicho de qué tamaño es. Esto es lo máximo posible que pueda tener. La capacity es 0, porque hasta ahora no hemos llegado a la línea donde estamos declarándolo.
Vamos a dar next. Ya estamos ahí. Y miren que cuando le dé next, cuando se ejecute esta línea, ahora la voy a ejecutar cuando haga next, esto va a cambiar. Entonces miren que ya cambió. Y miren que por defecto ahora dice, es un vector de longitud 10, la capacidad es 10, eso es lo que queda por ese momento, pero uno puede agrandarlo o achicarlo y lo inicializa en ceros, como yo le puse acá, entonces quedó todo inicializado en cero inmediatamente. ¿Listo? Le doy next. Ahí imprime una cosa, imprime otra cosa, el tamaño máximo ese, y pues luego sigue procesando nuestro elemento, entonces observen cómo va cambiando los elementos de nuestro vector a medida que vamos haciendo un for automático. Y bueno, y todo funciona igual, ¿sí? Esa es la idea, todo funciona igual, pero es más claro nuestro código, más fácil, tenemos que estar encargados de menos cosas de la programación. Estamos dándole tamaño inicializando todos los valores con cero. Sí, señor, la inicialización funciona como un arreglo primitivo. Mm, Pilas porque no le pusimos, yo no sé si es por una cuestión de las fuentes, pero eso no es corchetes, sino que es paréntesis. Hagamos el experimento. Yo creo que tu duda, vamos a ver porque no la entiendo bien, tu duda podría ser si yo no le pongo esto, si solamente le digo el tamaño, le estoy diciendo el tamaño. Entonces vamos a ver qué pasa. Recompilamos y ahora vamos a ver si DDD no se pone bravo y si lo vuelve a cargar. Mira que aquí ya apareció el código actualizado, entonces dice, bueno, por ahora apenas está declarado aquí abajo, pero no se sabe cuánto mide ni nada de esas cosas. Mira que aquí yo solamente le dije el tamaño y él por defecto lo llenó de ceros. Entonces tú le puedes decir simplemente el tamaño y ya está. Él lo llena de ceros, por defecto. E incluso entonces el último experimento sería, ¿y qué pasa si yo no le pongo esto? Sino que le hago un resize. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a ver, visualizarlo. Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Todavía no. Capacity 567, o sea, la cosa cambió porque ahora ni siquiera estamos preguntando nada. Le vamos a decir next. Mira que cuando estamos acá, solamente lo hemos declarado y el capacity es 0. ¿Será que puedo mover esto? Sí. No sé por qué está saliendo por ahí atrás. Mira que es de 0 y 0. O sea, él ya se inicializó en un estado, pero está en estado 0. Y luego cuando le hacemos el resize, cambió su tamaño internamente. Y eso es muy bueno. Entonces, queda resuelta esa duda, Anonymous, de qué es lo que pasa con esa declaración o cómo lo podemos hacer. Yo me imagino que tú te me referías a que si funciona con un arreglo primitivo que queda solo uno y el otro no o algo así. Listo, gracias. Entonces esas son las diferentes maneras y algo que es útil en los vectors es algo que voy a poner aquí abajo y es lo siguiente. Fíjate, si yo no tengo return zero en esto. Entonces algo que es útil es esto, miren por favor. Y es que como les decía, uno le puede poner más datos nuevos al final. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo podría decirle data.pushback y le puedo decir que ponga, por ejemplo, el número 200. Lo que sea. Ojo, esto no se puede hacer en los arreglos primitivos, porque es que los arreglos primitivos ya tienen un tamaño, digamos 10, y yo no le puedo decir, ahora cree una nueva casillita al lado. No, eso ya no se puede hacer porque desde que uno pidió la memoria el tamaño era fijo, ya no podemos modificar ese tamaño. Tampoco se puede hacer con los arrays, std array, porque también tiene tamaño fijo. En cambio, con un vector sí se puede hacer, y quiero que vean lo que sucede cuando uno hace esto y vamos a añadirle 3. Tratemos de pensar qué se requeriría. Vamos a ponerle aquí 300 y aquí 400, como para distinguirlos. Miren que, recuerden que hay como dos cosas, el tamaño que yo tengo actualmente en el vector y la capacidad que tengo en el vector. ¿Qué pasará cuando yo hago este primer pushback? Como el tamaño era 10 y la capacidad era 10, él tiene que internamente aumentar su tamaño para que le quepa este nuevo valor. Entonces uno esperaría que aumentara hasta 11. Luego con esto uno dice, uy, otra vez no me cabe porque yo mido 11, entonces vuelvo a aumentar hasta 12. Y luego llego acá y uy, otra vez no me cabe, entonces hasta 13. Eso es una solución, pero es muy ineficiente porque con cada pushback voy a estar aumentando y aumentando y aumentando y aumentando el tamaño y cambiando de memoria y creando un nuevo arreglo y copiando lo viejo y haciendo mucho trabajo. Vamos a ver qué es lo que hace realmente.
Pero si ustedes me disculpan, voy por un momento a comentar. Vamos a hacer un tamaño más chiquito, ¿listo? De 5 para que no sea tan lento pasar por todos los, los for. Vamos a correr otra vez. O la otra es que voy a eliminar este breakpoint y voy a dejarlo correr, más bien que llegue hasta... Vamos a poner un breakpoint ahí. Se va a tener que recargar todo, listo. Y eso es bueno porque ya me salté todos los fors. Miren por favor en este momento, yo lo achiqué de todas maneras. Tiene un tamaño de longitud 5 y una capacidad 5. Entonces, internamente él solo puede guardar 5 y el vector oficialmente para nosotros tiene un tamaño 5 y tiene estos valores. Observen lo que va a suceder. Next. Vamos a pasar a esta línea. Miren lo que va a pasar en este caso, por favor. 1, 2, 3. Él puso uno nuevo, ¿cierto? Pero miren la capacidad. ¿Qué le pasó a la capacidad? Recuerden que antes estábamos en 5 y 5. Ahora dice que la longitud es 6 porque tenemos 6 elementos y nos muestra 6, pero dice que la capacidad es 10. O sea, lo que hizo el vector acá, cuando hicimos este primero y no le cabía, fue duplicar esa capacidad interna. O sea, él creó realmente un arreglo de 10, pero él nos muestra solamente hasta 6 elementos. ¿Pero eso para qué sirve? Para que cuando yo haga esto, la capacidad no tiene que volver a aumentar. Él simplemente va llenando ese arreglo interno y es mucho más eficiente, ¿sí? Y luego le ponemos este y todavía cabe. Entonces estamos minimizando la cantidad de nuevas pedidas de memoria, liberaciones de memoria y todo ese tipo de rollos. Entonces miren que si yo le vuelvo a hacer next, se llena mi otro valor, pero miren que la capacidad sigue siendo 10, pero ahora la longitud es 7. Simplemente él internamente tiene un arreglo de tamaño 10, donde lo va a ir llenando, y a nosotros nos expone solamente estas partes. Si yo le hago next, llegamos al otro push y nunca cambió de capacidad. Entonces hemos minimizado completamente. Y él siempre va a ir duplicando. Si yo llegara hasta 10 y le metiera otro valor, él se duplica a una capacidad de 20. Si llego hasta allá y le meto otro valor, se duplica hasta 40. Y con eso se está minimizando la cantidad de pedidas de memoria que puede hacer. 0987 es en el push. ¿Qué es lo que significa eso? No, simplemente eso es un decimal. Recuerda que yo le estoy metiendo valores decimales. Entonces, esto es la parte decimal. No, no significa nada. Es un número. 200.0987. ¿Listo? ¿No? Listo. Entonces esta es la ventaja, ¿no? El vector minimiza la cantidad de alocaciones cuando uno le haga pushback usando ese truco de duplicar. Uno podría pensar, pero eso es un desperdicio. Pues sí, no. Si uno está metiéndole más cosas y uno no sabe el tamaño, esto, pues sí, podría uno buscar una heurística de cuál sería lo más efectivo, pero para resolver todos los posibles problemas que pueda tener uno, esto es una buena heurística y uno se va a dar cuenta que no es tan grave realmente. Y si uno realmente tiene algo en donde uno dice, no, es que puede pasar de 1 millón a 2 millones, y yo sé que debería ser máximo 1,5 millones, pues entonces desde el principio hagamos un reserve y ya desde que hacemos un reserve ya no tenemos que hacer esto. Y les voy a mostrar de una vez eso del reserve. Si digamos yo sé que máximo voy a tener 15, entonces yo le podría decir acá data.reserve, le voy a decir, oiga, guárdeme 15. Reserve es diferente a resize. Reserve es por dentro, hago un arreglo donde quepan máximo 15. Resize es, ahora el vector, como yo lo voy a usar como un arreglo, lo que me va a exponer usted a mí, pues va a ser de tamaño n, en este caso 5. Miren que esto es lo que va a afectar reserves. Esto simplemente affects capacity, ¿sí? Y esto es como ¿cómo lo podríamos decir? Como el real size, como el tamaño que nosotros realmente vamos. Y vamos a, ahora sí me voy a devolver a hacer vamos a hacer un breakpoint acá. Lo vamos a correr. Ahí está data. Miren que aquí está el reserve. Miren que data pues todavía no tiene nada. Le hacemos un next. Lo hemos declarado, 0 y 0. Y cuando yo le hago un reserve, observen que el tamaño sigue siendo 0. O sea, yo todavía no puedo guardar nada. Pero internamente, él ya se preparó para guardar máximo 15. Después yo le hago un resize y entonces él me dice, ah, listo. Yo tengo la capacidad de 15 y de esos 15 coge esos 5 son los que yo voy a exponer como si yo midiera eso. Pero por dentro
él simplemente podría tener hasta 15. Y eso quiere decir, vamos a decirle a ver si continuo llega hasta abajo, eso quiere decir que cuando yo llegue aquí abajo y le haga este pushback, como su capacity es 15, entonces él ya no va a tener que hacer ningún resize, ninguna redimensionalización de la capacidad. Entonces, de nuevo, siempre va a estar duplicándoles a ustedes el tamaño, siempre les va a estar duplicando el tamaño si ustedes hacen un pushback y no le cabe, pero eso está minimizando la cantidad de nuevas resize que hace por dentro, perdón, de esa nueva capacidad que tiene por dentro, y eso es relativamente eficiente. Y si ustedes tienen una idea de cuál es el tamaño máximo apropiado, pues es preferible que hagan un reserve a que automáticamente esperen que le haga el pushback. Pero si no tienen una idea, pues déjenlo con pushback, eso les va a dar bastante bien y sin ningún problema. Entonces este realmente, el vector es el que yo les recomiendo que usen principalmente cuando no se les pida explícitamente que utilicen arreglos primitivos o cosas así. Y ese es el último ejemplo, entonces les voy a enviar al repositorio para que ustedes en este momento por favor lo compilen, lo corran y traten de ver pues qué les está dando. Ahí se los envío. Listo, y entonces eso era digamos como la introducción a cómo utilizar estos tres arreglos. Entonces recordemos, para todos siempre cumplimos con sanitizers, para todos los índices van desde 0 hasta n-1 y para todos, las tres formas de hacer los arreglos, las variables siempre van a estar contiguas en memoria. Simplemente utilizar arrays o mejor, utilizar vectors nos va a permitir programar de una manera más genérica, más segura, sin tener tantos problemas de acceso a la memoria. Entonces ahora la idea es que cojamos estos mismos códigos, pero solo me voy a concentrar en los arreglos primitivos y en vectors, y aprendamos cómo mandar eso a funciones, ¿sí? Cómo hacer funciones. Entonces, es como lo mismo que teníamos antes, pero quiero ver si sí es lo mismo. Voy a quitar todo esto. Es primitive array functions. Ah, pero esto es con array. No, yo no quiero con array repetido. Vamos a hacerlo con arreglos primitivos. Pues con arreglos primitivos volvemos al mismo que teníamos anteriormente. Y con arreglos primitivos lo que queremos hacer es que la función main tenga esta estructura. Declaramos un arreglo primitivo normal, inicializado en ceros. Le decimos que se inicialice llamándolo a una función. Le decimos que se imprima para ver cómo está. Y luego le decimos que calcule el promedio. O sea, miren que ahora la función main está como debería ser. Simplemente un montón de llamadas a funciones. Pero resulta que eso, ¿cómo se escribe en las funciones? ¿Cómo se escriben esas funciones? La sintaxis es un poco rara. La sintaxis sería, el tipo de datos sería double, ponemos, también le pueden poner cualquier nombre, X o lo que sea, Xdata le vamos a llamar, pero ustedes tienen que ponerle esto. Tienen que ponerle esto para que sepa el compilador que lo que se está mandando no es una variable de tipo double, sino un arreglo. ¿Listo? Eso es lo primero, ese es el primer cambio. Vamos a hacer ese primer cambio. ¿Se están escuchando como un vallenato? Que mi vecina ya empezó con el concierto. No. Necesito que me confirme, por favor, porque si no me toca pedirle que le baje, porque, o si no, nos tumban el video en YouTube. Por no pagarle derechos a Silvestre. ¿No se escucha? Listo. No, ya me ha pasado. Me llegó una noticia de YouTube que tenía que bajar el video o si no monetizarlo para, pues en ese tiempo era como J Balvin, porque estaba aquí al lado en tremenda fiesta, un perreo intenso. Entonces, me tocó tumbar ese video o dejarlo, o sea, yo le dije ahí sí, monetízalo, o sea, a mí no me interesa realmente, entonces seguramente J Balvin se está volviendo más millonario, centésimas de dólar le deben estar llegando por un video de programación. Entonces, recordemos una cosa, vamos a hacer esto con arreglos primitivos, stable, lo llamamos xdata, ¿no? Xdata, si yo lo dejo así voy a tener un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema que yo voy a tener? Yo tengo aquí mi índice. Yo podría hacer esto, yo podría poner el n e imprimirlo, pero eso es una mala práctica porque entonces estoy utilizando otra vez una variable global. Recordemos que la idea es eliminar estas variables globales, de hecho la voy a poner aquí para que ya dejemos de estar usándola.
Y entonces aquí ya tengo un problema grave, relativamente grave, porque en esta función no se sabe quién es n. Y también recordemos que los arreglos primitivos no saben cuánto miden ellos mismos. Entonces aquí hay un problema importante porque yo cómo hago para poder saber hasta dónde debo ir. Y la solución no es utilizar una variable global. Entonces aquí, cuando uno utiliza arreglos primitivos, uno tiene que mandar el tamaño. Hay otra forma, hay que mandar el tamaño. Entonces uno llega y le escribe esto, ¿sí? Entonces todas nuestras funciones que utilicen arreglos primitivos, como ellos no saben su tamaño, pues implican que uno debe a todas escribirlas. Voy a quitar lo que me sobra. No es tan lento este rendering, entonces prefiero ver en todo lado. Entonces esta es como una de las restricciones más importantes, ¿listo? Que los arreglos primitivos no saben cuánto miden ellos mismos. Realmente ellos son una dirección de memoria, ya lo vimos en la clase pasada. El nombre de un arreglo es una dirección de memoria donde arranca el arreglo, entonces pues precisamente por esa razón no es posible que ellos sepan cuánto miden, ellos solo saben dónde arrancan, pero no dónde terminan. Y eso implica entonces que aquí tendríamos que mandarle n y mandarle n, ¿sí? Para que podamos proceder, entonces aquí, bueno, vamos a actualizar todo esto, aquí iría hasta size, de aquí hasta size, listo. Esa es como la idea, ¿sí? Esa es como la idea que tenemos nosotros y nuestra restricción. Entonces, cuando utilizamos arreglos primitivos, primero hay que enviarlos con esta sintaxis, indicando que esto es un arreglo acá, se le ponen estos corchetes vacíos, no se le pone aquí size, no se le pone el tamaño. Y además hay que mandarle el tamaño. Eso es una restricción. La otra cosa es que recuerden, como estos son arreglos que pueden medir 1.000.000, pues entonces esto pareciera que está siendo pasado por referencia, por copia, porque no tenemos aquí como esta sintaxis. Resulta que no. En C++ o en C esto se pasa por referencia por defecto, porque será supremamente ineficiente estar pasando arreglos por copia, digamos un arreglo que mide 1.000.000 y copiarlo para pasarlo a una función y luego descartarlo y todo eso, será una locura. Entonces, por defecto, vamos a anotarlo acá, por defecto, los arreglos primitivos se pasan por referencia. De hecho, no hay forma de pasarlos por copia. Ahí habría que crear un nuevo arreglo internamente. Entonces eso es importante también que lo tengan en cuenta. O sea, yo puedo modificar mi arreglo. Y como yo puedo modificar mi arreglo dentro de estas funciones, yo debería basarlo como referencia constante o como no constante, dependiendo de lo que necesite hacer. Entonces, initialize, pues obviamente necesita modificarlo, pero print, por ejemplo, no necesita modificarlo, entonces prefiero pasarlo como una constante. Y average solo necesita leerlo, no necesita modificarlo. Entonces, le estamos quitando como ese privilegio de modificación a las funciones, que eso es muy importante. Recuerden, el principio del mínimo privilegio es quitarle permisos a las cosas que no lo necesitan. Bueno, ahora vamos a compilar esto a ver cómo nos va. A ver si este código, esta función main, que es mucho más corta, hace lo mismo que teníamos antes. Bueno, mi vecina ya le bajó el vallenato. G++, ST, ¿cómo se llama? Primitive Array. Bueno, no compiló. Dice A was not declared. Obviamente en las funciones el nombre no es A, sino que es exdata. Y miren que, otra vez, nos da exactamente lo mismo de antes, ¿sí? No hay ningún problema, no hay ningún cambio, todo es igual. Entonces es una forma más organizada. Recuerden que tenemos que utilizar funciones todo el tiempo. Esa es una manera mucho más sencilla, pero pues hay que tener cuidado con los arreglos primitivos. Hay que mandar el tamaño porque ellos no saben cuánto mide. Les voy a subir este código y les voy a pedir que hagan un ejercicio. Voy a escoger al azar a alguien que nos cuente, que nos muestre cuánto le dio, que lo copie, lo que sea. Y es simplemente crear una función que calcule la desviación estándar. Entonces vamos a subirlo aquí, primitive array functions.
Listo, ya está en el repositorio, entonces por favor, 5 minuticos para que ustedes escriban una función de esas. No lo desperdicien, háganlo, ahí de pronto les van a salir dudas e inmediatamente pueden preguntar, ¿sí? No desperdicien esto, digamos, la clase. La idea es que aquí resuelvan las dudas, sino que se pongan a esperar a que después les surjan en otro sitio. Entonces, 5 minuticos para que hagan eso. Bueno, ya les mandé el código al repositorio. Voy a quitar mi sonido. Listo, ya volví. Entonces, ahí acabo de ver una pregunta que si era con primitivos o arrays o vectores. Pues era con primitivos porque acabamos de hacer solamente el ejemplo de funciones con primitivos. ¿Tuvieron alguna dificultad, alguna pregunta que quieran hacer en este mismo momento? Antes de continuar a hacer el mismo ejemplo, pero con... y por si acaso, antes de seguir, ¿me están escuchando? Sí, profe, ahí se escucha. Yo tengo una dudita y es que Escuchando. De nuevo, por favor. ahí se escucha, profe. Sí, ya los escucho. Pero profe se escucha como Voy a cambiar lejos. el micrófono para... Sí, sí, sí. Listo. Ahora me escuchan mejor, ¿cierto? Sí, profe, se escucha. Tengo una duda que es medio básica, pero o sea, para la desviación estándar necesito hallarle la media. Entonces, como es una ¿Ustedes sumatoria, están hablando? Ay, como que los perdí otra vez. ¿Alguien puede hablar un momento, por favor, para confirmar que los puedo escuchar? sí, profe, acá. Listo. Último ensayo. ¿Me pueden, por favor, hablar si son tan amables? Esperen un momentico, todavía no. Listo. ¿Alguien me puede hablar, por favor? Ahí se escucha, profe. Sí, ya los escucho. Muchas gracias. Bueno, Profe, qué ahora pena, tengo una duda. eh, si alguien está hablando, pero no lo escuché, no sé, cuando hablaron, ¿hicieron alguna pregunta o algo así? Sí, profe, yo. Cuéntame. Es una duda un poco básica, pero es que cuando uno va a hacer la desviación estándar, pues necesita la media. Entonces es mejor primero inicializar una variable que tenga la media para que no haga la media cada vez que se haga la sumatoria, ¿cierto? Eso sí, o sea, tienes razón. Tú lo puedes escribir la desviación estándar de dos maneras. Tú la puedes escribir utilizando la media o la puedes hacer sin utilizar la media, reescribiendo las fórmulas. Yo lo que haría, en este caso sería tu idea, yo llamaría dentro de la función de desviación estándar, llamaría a la función average para calcular la media y luego calcularía de la forma estándar la desviación estándar. Entonces sí, sí podrías hacer eso. Ah, listo, gracias, profe. Listo, bien. Profe, otra pregunta. Sí, adelante. Precisamente para encontrar la media, uno tendría que llamar la función average. Pero ¿cómo hacemos para que dentro de mi función de desviación estándar yo pueda tener acceso al arreglo data? O sea, que hay algo especial que hay que hacer ahí. No, o sea, tú vas a recibir un Xdata, entonces con ese mismo Xdata puedes llamar a la función average y enviarle ese mismo Xdata para que esa función average te devuelva la media de ese que tú estás procesando. Ok, Entonces tú la llamas normal como la llamarías en la función main, también la puedes llamar dentro de otras funciones. ¿Está bien? listo. Listo, bueno. Gracias por las preguntas. Pero, Entonces ahora profe, vamos a... Sí, ahí señor. no se tendría que cambiar como la definición, que no devuelva un void, sino que vuelva algo, porque ahí estás devolviendo la impresión. Sí, señores, aquí sí, 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 tienen toda la razón. Aquí en average yo debería entonces devolver algo exactamente. O sea, en este momento yo estoy en average simplemente imprimiendo el average. De hecho, esto debería llamarse print average en vez de ya average, porque uno esperaría que una función llamada average retorne el average. Entonces sí, tienes toda la razón. Voy a cambiarle el nombre para que quede claro que esto lo que hace es imprimirlo, no retornarlo. Entonces sí, si ustedes quieren realmente que
puedan usar, tendrían que cambiarle el tipo de datos para que les retorne un double y ustedes tengan acceso a ese valor. Tienes toda la razón. Entonces voy a dejar cambiarle el nombre para que quede más claro lo que está haciendo acá. Bien. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Pues ahora lo vamos a hacer con vectors. Vamos a saltar el de arriba. Esto aquí debe estar ya supuestamente escrito. Vamos a ver. Print average, vamos a cambiar eso. Entonces la sintaxis es muy parecida, pero es mejor. Voy a quitar esta variable global de una vez. Lo voy a poner acá. Ya sabemos que lo que queremos es como quitar el mayor alcance de las cosas. Pues miren, estamos declarando nuestro vector de doubles. Le estamos diciendo que se inicialice, le estamos diciendo que imprima y que imprima el promedio. Y observen una cosa. No tenemos que mandar el tamaño, porque recordemos que los vectores, ellos saben por sí mismos cuánto miden. Entonces no tenemos que mandar el tamaño, y esto es muy útil porque nuestros códigos se vuelven más genéricos. La función initialize pues recibe a nuestro vector, y díganme ustedes por qué será que yo le pongo este ampersand, ¿para qué servirá? ¿Alguien recuerda para qué lo hacen? Pasar por referencia, exacto. No queremos que se copie todo nuestro objeto vector a uno nuevo local, queremos que lo pase por referencia. Y cuando lo pasamos por referencia, estamos permitiendo que se modifique. Entonces, initialize sí debe modificarlo, pero print y print average no deberían poderlo modificar. Entonces, por eso lo pasamos como vectores constantes. Eso es lo único. Entonces, lo declaramos, llamamos a nuestras funciones, y acá, de nuevo, como el vector sabe cuánto mide, entonces pues simplemente le preguntamos cuánto mide. Y de hecho esto lo podríamos simplificar aún más con un for automático. Es auto, val, dos puntos, para todo lo que esté dentro de este arreglo, haga esto que está acá. Y simplemente va a imprimir val. Y ya. Podríamos cambiar la impresión un poquito más amigable, que no quede como tantas líneas. Para dejarlo así. Y que cuando salga, imprime un carácter de nueva línea. Listo. Entonces, esta es la ventaja, y esto no funcionaría con arreglos primitivos. En cambio, con arreglos de este estilo, avanzados, inteligentes, sí podemos utilizar, por ejemplo, el for automático. Pasar por referencia, sí. Bien, el print average, la misma cosa, lo que hace es calcular el average, y también de nuevo podemos utilizar nuestros arreglos primitivos, si ustedes quieren así. Entonces podríamos decirle otra vez for auto val. Ahí estamos copiándolos, pero bueno, es una variable solamente la que estamos copiando, entonces no pasa mucho. No es muy grave. Le decimos simplemente sume estos valores y luego que imprima la suma sobre el promedio, listo. Y en initialize, pues ahí sí podemos utilizar los índices directamente porque lo estamos haciendo de esta manera. O sea, tenemos la oportunidad y la ventaja de poder usar de cualquiera de las diferentes formas que vemos acá. Vamos a ver si esto compila. Voy a cambiar aquí donde se me está imprimiendo todo esto. Vector functions. Listo, vamos a compilar. Y lo vamos a ejecutar, y ahí está nuestro arreglo impreso horizontalmente y el promedio. Entonces todo da igual. Observen que no estamos ganando nada en funcionalidad, pero sí estamos ganando en lectura del código, en simplificación del código. Y yo les había comentado a ustedes que con los vectors y los arrays modernos uno puede como utilizar algunos algoritmos de la librería estándar que son útiles. Vamos a mirar eso muy rápidamente. Vamos a ir acá a CPP Reference. Y aquí en C++ vamos a ir a... Hay dos que quiero mostrarles. El de algoritmos genéricos y el de numéricos. En numéricos pues están las librerías matemáticas que tienen todas esas funciones especiales y un montón de cosas extras acá, muy útiles, pero toca compilar con C++ 17. Tiene... A ver si aquí está. Hay por ejemplo, hay un algoritmo llamado IOTA, que es un nombre estándar que se utiliza ahí en ciencias de la computación para llenar un arreglo, por ejemplo, un rango, llenarlo con incrementos sucesivos de cierto valor. Vamos a mirar ese.
y vamos a mirar el accumulate. Accumulate es precisamente para hacer una suma. Vamos a sumar todos los elementos de nuestro arreglo y lo vamos a acumular en un valor. Reduce es muy similar, simplemente se hace en desorden y eso lo puede uno saber en paralelo y otras cosas que pues vienen en otros temas. Y bueno, hay más cosas aquí metidas como la generación de números aleatorios que lo vamos a ver hacia el final del curso y otras cosas más. Entonces, por ejemplo, con iota, ustedes pueden decirle que se llene de valores sucesivos. Por ejemplo, que arranque -4 y se empiece a llenar pues, en valores sucesivos hasta que termine. O que empiece en 0 y vaya saltando con una función que ustedes inventaron. Eso es para lo que sirve iota, como para inicializar. Y el accumulate es para pues acumularlos, sumar. Uno lo puede sumar por defecto o lo puede mandar, digamos, otro tipo de función para que él acumule las cosas, que no sea una suma, sino una multiplicación o algo así. Entonces, por ejemplo, aquí, por defecto, el accumulate, uno pues le manda el valor inicial y le dice dónde empiezan las cosas, ¿se acuerdan? El begin y el end, uno le dice dónde empiezan las cosas, dónde terminan, y pues es el valor inicial. Entonces vamos a reemplazar, en este caso, este print average, vamos a reemplazar este for, voy a comentarlo, lo vamos a reemplazar por un accumulate. Entonces, todo esto, voy a reemplazarlo, digamos, ¿qué pasó? Esta es la forma vieja de hacer esto. Lo que podemos decir es simplemente lo siguiente. Double sum igual a std accumulate y le decimos acumule todas las cosas que empiezan donde empieza este vector, vaya hasta donde termina este vector, esa es la sintaxis, y el valor inicial pues va a ser 0.0. Y para poder utilizar pues este accumulate tenemos que incluir la librería estándar numérica. ¿Para qué les muestro esto? Si es tan sencillo ese for, porque es bueno que ustedes vayan empezando a aprender a utilizar la librería estándar para que sus códigos sean más correctos, sean más fáciles, reutilicen código que viene ya disponible en el estándar de C++, e incluso hay algunas ventajas útiles. Por ejemplo, si esto es un vector gigantesco, yo quiero hacer esta suma, en el último estándar de C++, creo que de hecho es del estándar C++ 17 y el 20, se puede decirle a C++ que haga este tipo de sumas de forma paralela. Entonces, ustedes están corriendo esto en un computador con varios núcleos, entonces C++ puede distribuir, si tienen 4 núcleos, distribuir esto en 4 trabajos diferentes, cada uno le corresponde un pedacito de su vector y entonces va a hacer esta suma 4 veces más rápido, en principio, digamos, si eso escala apropiadamente. Entonces es muy útil si uno utiliza estos algoritmos estándar, no solamente porque el código que uno escribe es menos, es además más claro y además tiene ventajas en que uno puede utilizar las nuevas mejoras de la librería estándar a medida que va pasando el tiempo. Entonces esa es como la idea, y les voy a mostrar. Voy a exportarlo, voy a compilarlo y lo ejecuto y miren que da exactamente lo mismo, ¿sí? Y pues para este tamaño no se va a notar que es más rápido ni nada de esas cosas, pero es más claro, más sencillo. Entonces, de nuevo, tratar siempre de utilizar la librería estándar al máximo posible. Poco a poco la vamos a ir introduciendo en diferentes usos. Y hay pues muchos más algoritmos que vamos a ver de a pocos nosotros después. Por ejemplo, en la librería genérica de algoritmos, hay un montonón, o sea, si se cumple una condición, todos cumplen cierta condición, solo algunos. Para cada uno de los elementos aplicar cierta función, una función lambda, por ejemplo. Por ejemplo, contar los que cumplen ciertas condiciones, o sea, eso es para evitar esos ifs que uno utiliza y donde uno a veces se equivoca mucho. Encontrar si se cumple cierta condición, buscar, utilizar ciertos algoritmos ahí, copiar, bueno, hay un montón, ¿no? Llenar, mire, el fill es muy útil para llenar nuestros arreglos. Hay internos a los arrays y hay externos, digamos, de la librería de algoritmos, transformar un arreglo o un contenedor en una cosa diferente, generarlo a partir de ciertas funciones. Bueno, esto de los rangos es de C++ 20. Cambiar dos cosas, a ver, moverlo, sacar muestras aleatorias, ¿sí? Un sample, unas muestras aleatorias, preguntar si todos son únicos o solo extraer los únicos. Hacerle particiones, ¿sí? Dividirlos de acuerdo a ciertas condiciones, ordenarlos de ciertas formas, siguiendo ciertas características, no siempre ascendente o descendente, sino uno puede también definir una función lambda que defina el ordenamiento. Unir dos cosas, o sea, eso es gigantesco, ¿sí? Todo lo que se puede hacer.
En el caso de los hips, pues también hay otras cosas para mirar el mínimo, el máximo, en dónde está el mínimo, en dónde está el máximo, cuál es el rango de mínimo a máximo, etcétera, etcétera. Comparar, permutar operaciones numéricas, acabamos de ver, que están definidas en numérica específicamente. Hacer sumas parciales, diferencia, digamos, esto menos esto, elemento a elemento. Hacer transformaciones, bueno, un montón de cosas ahí. Seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, esto es gigantesco y uno, pues, como les digo, en la parte numérica, pues uno se limita a ciertos algoritmos, pero es bueno tener claro que esto existe y que uno debería utilizarlo. Eso es como la idea, porque esto le facilita a uno muchísimo, muchísimo la vida. Entonces, por eso quiero, y se los he estado introduciendo así de a poquitos, para que ustedes lo vayan viendo. Bueno, yo les voy a mandar entonces después un ejercicio para que ustedes calculen la norma P, utilizando vectores de un vector arbitrario. Y ahora lo que quiero es introducir esta parte de los arreglos bidimensionales. Yo no estoy seguro en este momento el estándar de C++ cuántos índices puede soportar máximo. Debe ser, creo que es del orden como de 64, pero pues eso es excesivo, ¿sí? Tener 64 índices es excesivo. Realmente uno ahí debería estar utilizando una librería que maneje eso mejor. Pero los arreglos bidimensionales son arreglos muy importantes porque precisamente nos permite modelar algo muy común en el área de computación científica, que son las matrices. Y por esa razón, pues es bueno, digamos, ver esos arreglos. Entonces, yo por aquí creo que tenía... ¿Dónde está? Aquí está de los arreglos. Simplemente voy a tratar de irme hacia los bidimensionales. Y aquí están, los bidimensionales. Entonces, un arreglo bidimensional, pues se especifica teniendo en cuenta que ahora hay dos índices, X y Y. Pero más que eso, como estamos hablando de cosas discretas, es importante que lo vean más bien como que tenemos un número de filas y un número de columnas. Entonces, el primer índice indica el número de filas, y el segundo índice indica el número de columnas. Eso es la primera parte importante que debe quedar aquí resaltada. ¿Listo? Entonces, en este caso, si yo declaro de esta forma a este arreglo llamado Jimmy, esto todo es copiado por allá ¿cómo se llama? De C++ tutorial, pero que ya no me gusta mucho, pero pues esto sigue siendo lo mismo. Entonces, bueno, ahí están las figuritas. Esto lo que quiere decir es que estamos pidiendo un bloque de memoria, y ojo porque la memoria no es bidimensional, esto es una representación. Es un bloque de memoria, es una matriz que tiene pues tres filas y 5 columnas, todos los índices empezando desde 0. Y eso quiere decir ahora que yo tengo que indexar con dos índices. Entonces, por ejemplo, este índice Jimmy de 1, 3. Quiere decir que estoy en la segunda fila, porque recordemos que contamos desde 0. Entonces estoy en la segunda fila, la de índice 1, y estoy en la cuarta columna, 0, 1, 2, 3. Y por eso este elemento Jimmy 1, 3 está acá, en esta casillita. Todos son contiguos en memoria, pero aquí hay una gran diferencia importante y es cómo se organiza la memoria, porque finalmente la memoria es unidimensional. Entonces en C++ se organiza de esta manera. Esta primera fila van todos juntos y luego aquí a la derecha se pone la segunda fila. O sea que este elemento, que tiene índice 0,4 es contiguo con el elemento 1,0. ¿Sí? Eso es importante tenerlo claro, porque entonces uno de pronto se puede confundir y pensar que es que la memoria es bidimensional o algo así. Eso no es cierto. Y además, porque hay una manera en la que uno puede modelar estos arreglos bidimensionales utilizando un arreglo unidimensional. Como les digo, pueden tener muchos más índices, como ven aquí abajo, pero realmente eso ya es una estructura de datos muy enredada en la memoria. Esto consume muchísima memoria. Alguien, por favor, ustedes saquen la calculadora. Yo sé que son físicos teóricos, no sé qué, pero saquen la calculadora y díganme cuántos elementos y cuánta memoria. Asumamos que esto es un double, en vez de un char, un double. ¿Cuánta memoria consumiría este arreglo que está acá? Hagan un estimado, por favor, y me dicen. Teniendo en cuenta que un double tiene 64 bits disponibles, o sea, 8 bytes. Más o menos, ¿cuánto les daría? A ver, chicos, ¿cómo calcularían eso? El consumo de memoria de ese arreglo que está allá abajo con todos esos índices.
Sí, exacto, ok, Fernando. Toca calcular el número total de elementos y multiplicar eso pues por lo que consume cada uno de esos elementos, ¿cierto? Entonces, si yo hago eso, si yo multiplico todos esos índices que me harían el número total de elementos y lo multiplico por lo que consume cada uno de ellos, que vamos a suponer que es un double, eso me da un número grande. Y si lo divido ahora para poderlo expresar, eso me da en bytes. Para poderlo expresar en gigabytes, lo voy a dividir por 1000 millones. Listo, esto me está dando 25 gigabytes aproximadamente. Ese arreglito ahí que se ve tan inocente. Ah, ven, aquí han escrito algo. Bits, vamos a ver si son bits. Es cercano a eso. Ahora digamos que lo debes transformar en bytes. Recuerda que lo que hacemos es multiplicar Anonymous, multiplicar todos estos índices, eso nos da el número total de elementos. Supongamos que son doubles, entonces lo multiplicamos por 8 para que nos dé el consumo total en memoria en bytes y luego lo estoy dividiendo por 1000 millones para convertirlo en gigabytes. Y eso me está dando 25 gigabytes, o sea, este arreglito se está comiendo 25 gigabytes. ¿Quién de ustedes tiene 25 gigabytes disponibles en su computador? Yo no los tengo, tengo muchísimo menos que eso. Esto además se va a morir porque el stack es mucho más pequeño que lo que tenemos acá, entonces esto se va a morir realmente antes. Pero esto es para que vean que cuando uno utiliza multidimensionales, rápidamente puede acabar la memoria, incluso se utiliza vectors. Y a veces los computadores tratan, los sistemas operativos, que si yo con un vector le pido toda esta memoria, entonces él empieza a decir, bueno, no me cabe eso en la RAM, entonces voy a crear una RAM de mentiras en el disco duro, en el disco duro del computador, y eso hace supremamente lento el computador, porque la diferencia de rapidez entre una RAM y un disco duro pues puede ser fácilmente 10.000 veces a 100.000 veces. Y eso es lo que pasa cuando se les acaba la memoria RAM, que el disco duro empieza a hacer swapping, perdón, el sistema operativo empieza a emular la memoria RAM en el disco duro del computador y se les pone súper lento. Entonces, ¿qué pasa cuando se pone muy lento? La gente se desespera y empieza a darle clic y a darle un montón de instrucciones al computador a ponerlo aún más lento, porque pues nunca va a pasar que le va a decir a uno, has dado 300 clics, me has desbloqueado o algo así. O sea, entre más instrucciones le metan, más lento va a estar. Y entonces, pues es un problema de que se acaba la memoria RAM. Por eso también a mí me molesta a veces ver que están vendiendo computadores con 4 GB de memoria RAM, o que a veces la gente defiende eso, gente, digamos, ingenieros de sistemas. El otro día tenía una discusión con uno que porque defendía, pero es que ahí puede correr Windows. Y el problema no es ese, o sea, que arranque Windows no es lo más importante porque la gente no se queda mirando Windows. La gente abre un navegador, abre Chrome, abre un Google Meet, abre un Excel y ya se les acaba la memoria RAM. Si ustedes se ponen a mirar el consumo de memoria ahorita de cada navegador, cada pestaña se come 800 megas, 700 megas, es una cosa impresionante. O bueno, todo el navegador, todo el proceso puede estarse comiendo fácilmente 3 gigabytes. Entonces, un computador que tenga 4 gigabytes, por mucho que levante Windows o un Linux, de todas maneras va a sufrir cuando uno abra un navegador. Entonces, no hay que quedarse con eso y por eso es que se les pone muy lento. Por eso la memoria RAM es muy importante tener suficiente memoria RAM. Y en cierta manera hay una obsolencia programada con eso de que solo vendan computadores con 8 gigabytes y que no se pueda aumentar la memoria. Bueno, entonces, volviendo acá, entonces esto sería un arreglo que tiene en total 15 elementos, la multiplicación de los dos índices. Serían 15 elementos y uno pues entonces, ahora como tenemos dos índices, para inicializarlos tenemos que utilizar doble corchete, estamos hablando de arreglos primitivos. Entonces tenemos que utilizar estas dos cosas así. Y es más difícil pensar en cómo hacer esto con arreglos como vectors. Ya les digo por qué. Con arreglos primitivos es muy fácil, simplemente hacemos doble corchete y pues uno los puede utilizar de la misma manera. Ahora serían dos fors, uno para las filas, otro para las columnas. Aquí de hecho está mal, ¿cierto? Miren, aquí debería ser con W en esta zona. Y bueno, uno puede hacer ahí una diferencia. ¿Cómo sería, pensemos un momento, cuál es la sintaxis que uno utilizaría para un arreglo bidimensional con vectors? Entonces vamos a ir a Emacs a pensarlo un momentito. Pues aquí se está haciendo un ejemplo de cómo utilizando arreglos normales uno puede hacer una matriz y una transpuesta. Yo creo que sí, hagámoslo por acá y luego sí vamos a pensarlo con vectors.
Vamos a arreglar este código. Antes de hablar de los vectores, vamos a hacer un ejemplito de una manipulación de una matriz. Entonces tenemos una matriz, tenemos el tamaño, vamos a hacer toda la función main por ahora, porque pasar esto también a las funciones es más complicado. Entonces, el m y el n, el número de filas, número de columnas, pongámosle aquí un comentario que nos diga rows, y aquí columns. Entonces declaramos dos arreglos. Lo que queremos hacer en este programa es como simular una matriz bidimensional y hacer su transpuesta. ¿Listo? Entonces la matriz bidimensional pues tiene m filas, m filas, n columnas, y la inicializamos todo en 0. M filas, m columnas, la inicializamos todo en 0. Vamos a llenar nuestra matriz originalmente con este valor mágico. Ya vamos a ver por qué este valor es importante o mágico. Y por n más jj, lo vamos a llenar con eso. Y luego lo vamos a transponer. Entonces, cuando uno transpone una matriz, recuerde que lo que estamos haciendo es como simplemente intercambiar los índices. Entonces hacemos otra vez un for, m por n, y lo que le decimos es la matriz transpuesta en jj y i, miren que cambiamos los índices, es igual a nuestra matriz original en i, j. Luego imprimimos aquí en nuestra matriz original y luego imprimimos acá nuestra matriz transpuesta, pues para ver si esto funciona bien o no funciona bien. Entonces lo que hace este código, ya se los voy a pasar, vamos a compilarlo, a ejecutarlo para ver qué estos números. Matrix transpose, primitive, array. Y voy a ir acá. Entonces G++, matrix transpose, primitive arrays. Y lo voy a ejecutar. Y observen que entonces ahí ya pues tenemos nuestra matriz original, 0, 1, 2, aquí así es como queda llena con esa fórmula mágica que tenemos allá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9. Y cuando la transponemos, una matriz de 3 por 5 se vuelve una de 5 por 3. Y ahí quedó bien transpuesta. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces esa es la manera sencilla de hacer las cosas con arreglos bidimensionales. Las declaramos, las manipulamos con índices. Simplemente los índices pues ahora van a ser con dos fors porque ahora tenemos dos índices. Y listo. Eso no tiene nada más. Entonces, para que ustedes lo compilen y lo corran, por favor. Yo no estoy utilizando los sanitizers, pero recuerden que es bueno utilizar los sanitizers. Con todo esto de manipulación, entonces les voy a ir contando lo que les voy a dejar de tarea. Va a tener dos partes. También hago una anotación de una vez para que quede claro eso. Estas tareas que les envío en donde ustedes simplemente mandan como el screenshot, como la fotico y ya, por Google Classroom, no valen 5 en total. Esas tareas valen máximo de a 1 y se van sumando hasta que se completa 5. Y eso genera como la nota de esa tarea, de esas 5 tareas, digamos, si valieran en total, si fueron en total 5. O al final se escala, dependiendo del total. Entonces valen siempre sobre 1 y se van sumando. Entonces, si digamos no presentaron la vez pasada, aunque la mayoría de los que están acá son los que ya se quedaron, digamos, y están trabajando. Entonces, eso se va sumando y si no presentaron, pues al final pues todavía pueden sacar 4 en esa nota total, si hacemos solamente 5 tareas de este estilo. La tarea del día de hoy, que igual se las voy a poner en el enunciado en Classroom, pero se las explico ya, tiene dos partes. La primera es precisamente el ejercicio que se hizo de la desviación estándar, hacer eso con vectors. Hacer esa implementación y mostrar pues que está dando bien. La foto tiene que mostrar el código, la compilación y el resultado. La segunda parte es coger este código que acabamos de hacer de matrices y modificarlo para que calcule la traza de la matriz y la imprima. Y eso es todo. Es muy cortico, es muy sencillo. Ahí directamente dentro de la función main, sin utilizar funciones, porque todavía no sabemos cómo pasarle arreglos bidimensionales a funciones ni nada de eso. Simplemente es eso. Esas son las dos partes, son códigos muy cortos y pues tienen que enviar la fotico por Google Classroom. Yo ahí les voy a poner la tarea más tarde, pero será para avisarles que eso es lo que va a salir.
Entonces ahí está todo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Parece que no. Y el último análisis, ya antes de terminar la clase, para que quede para la próxima como esa idea, porque eso es lo que vamos a hacer en la próxima. Quiero que observen esto, chicos, acá. Miren. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Miren que estos elementos están quedando con un número unidimensional que representa realmente cómo es que esta matriz está en la memoria. Recuerden que en C++ las matrices, estas cosas bidimensionales, se organizan en la primera fila y luego aquí a la derecha se pone la segunda fila. O sea que este número, esta forma de indexar, este numerito mágico que nos pusimos ahí, nos está indicando también cómo está en la memoria nuestro arreglo. Y esto va a ser la clave para que nosotros podamos simular o emular cosas bidimensionales a partir de arreglos unidimensionales. Miren que yo podría decir que un elemento i, j le corresponde a un elemento, un id unidimensional, o también de un id pasarme a un elemento i, j. La próxima clase vamos a ver esos mapeos, cómo hacerlos, porque esta es una de las técnicas que yo he visto que se utiliza más en programación en paralelo y todo ese tipo de cosas, y es modelar las matrices multidimensionales como arreglos unidimensionales teniendo en cuenta este tipo de mapeos. Miremosla en DDD. Ustedes vean realmente cómo es que es ese arreglo en la memoria. No sé por qué yo pensé que había cambiado aquí algo. Quiero quitar estas constantes globales. Voy a cerrar este DDD viejo. Y vamos a poner aquí un breakpoint. Entonces observen que cuando yo llego acá, le voy a decir que me muestre la matriz A. Miren que la matriz A, esto es de 3 por 5, ¿cierto? Él la está representando de esta manera, pues es un arreglo bidimensional, ¿sí? Y miren que de nuevo está lleno como de basura, salvo pues un 0, pero pues ya saben que no está garantizado de ninguna manera. Y a medida que yo voy avanzando, entonces, bueno, aquí tenemos, cuando yo pasé por esta parte, ya me lo llenó todo de ceros. Y recuerden que en C++ realmente esto no es, la memoria no es bidimensional, o sea, no en C++, en todos los computadores. Entonces realmente esta primera fila le sigue esta segunda, luego esta, luego esta, luego esta. Y así es que se está llenando nuestra matriz. Entonces miren que ahí los índices están empezando a llenarlo. De hecho aquí está saliendo al revés, ¿no? Debe ser porque la estoy pintando así. ¿Cómo se pone? Me toca ponerla horizontal para que se vea bien. Ah, rotate. Aquí está. Esta es la representación real. Entonces, next. Y miren que, pues precisamente la estamos llenando como se ve en la consola, pero esto también, esta forma de llenarla de esta manera, me está diciendo cómo está distribuida en la memoria mi matriz. Entonces, de alguna manera yo podría hacer un arreglo de tamaño 15 y decir, esta primera parte le corresponde a la primera fila, esta segunda parte le corresponde a la segunda fila y esta tercera parte le corresponde a la tercera fila. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Consideramos solo matrices n por n para el caso de la traza, cierto? Sí, tiene que ser cuadrada, sí señor. Sí señor. Entonces, bueno, estar pendientes de lo que les voy a asignar para que practiquen y hagan. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo preguntas por el chat oficial, no veo más preguntas por este anónimo. Entonces supongo que no hay más preguntas. Entonces voy a dejar de grabar.